Gran expectativa ha creado la noticia de la construcción de macroproyectos de Chancay y Corío. Los comentarios reflejan un sentido de unidad y orgullo nacional entre los peruanos. Varios comentan que el Perú es y seguirá siendo una nación indivisible, y hace un llamado a la disciplina como una fuerza unificadora. Otros agradecen a Dios por bendecir al país y expresan sus deseos de que Dios bendiga a Perú. Algunos resaltan la importancia de la geografía peruana, mencionando que la ubicación estratégica de Chancay y Corío permitirá el desarrollo portuario y comercial en el Pacífico. Pero también existen preocupaciones válidas sobre el macroproyecto Corío en el comercio y la logística en América Latina. Se destaca que la inversión china en estos megapuertos no solo beneficiaría a China, sino también a las ofertas sudamericanas, al mejorar las oportunidades de intercambio comercial con Asia y el resto del mundo. Pero debemos plantearnos preguntas sobre si este macroproyecto cambiará el rumbo comercial de Sudamérica, y sobre todo cómo afectará a Perú la dependencia con China. Pero bueno, ¿de qué trata este proyecto? A pesar de la presencia del terminal marítimo de Matarani en la región Arequipa, la Autoridad Portuaria Nacional, APN, sigue adelante con sus proyectos de desarrollo de infraestructura portuaria. Recientemente, se ha reactivado el plan para construir el puerto Corío en Aila, un proyecto que podría superar en tamaño al puerto de Chancay. El puerto Corío, ubicado en Punta de Bombón, ha presentado su plan maestro a la autoridad portuaria y actualmente se encuentra en la fase de evaluación. Se estima que este proyecto requerirá una inversión de $2.500 millones, una cifra mayor que la inversión de $1.213 millones en la primera etapa del megaproyecto del puerto de Chancay. La visión del proyecto no se limita al transporte de carga por vía marítima, sino que también busca establecerse como un centro de distribución que abarque conexiones ferroviarias y aéreas. Se proyecta no solo el manejo de carga marítima, sino también la integración con redes ferroviarias y rutas aéreas. El objetivo es facilitar el transporte de minerales y productos agrícolas hacia los mercados asiáticos. El año pasado, una delegación de Arequipa mostró su interés en impulsar este proyecto, que ya había sido presentado previamente en 2 ocasiones, aunque no logró superar la evaluación técnica. Un posible obstáculo en esta ocasión podría ser la falta de una demanda de carga suficientemente respaldada. En el ámbito de la exportación, se espera que el puerto Corío, de materializarse, contribuya al impulso de la exportación de minerales provenientes del sur del país. Dado que existe un número considerable de minas en la región que no están en operación debido a la falta de vías de exportación, el proyecto Corío podría representar un catalizador para el desarrollo en el sur del país. El intercambio comercial entre Asia y Latinoamérica es esencial para su desarrollo mutuo. En este contexto, China ha desempeñado un papel destacado al lanzar el proyecto global La Franja y la Ruta, cuyo objetivo es establecer nuevas rutas comerciales marítimas, aéreas y ferroviarias que conecten estas 2 regiones distantes. Esta iniciativa cobra mayor relevancia al considerar que el comercio con Asia representa aproximadamente el 60% de los intercambios en la región de Latinoamérica, sumando una cifra cercana a los $600.000 millones. No obstante, existen desafíos logísticos en Latinoamérica que afectan esta relación comercial. Problemas relacionados con puertos, impuestos y regulaciones han sido obstáculos para un flujo comercial eficiente. Para superar estos obstáculos, se han identificado puertos clave en la región, como San Antonio, Guayaquil y Callao, entre otros, que desempeñarán un papel crucial en la facilitación del comercio entre las 2 regiones. Un proyecto que destaca en este contexto es la construcción del megapuerto Chancay en Perú, que busca convertirse en un importante hub logístico. Este ambicioso megaproyecto no solo incluye la construcción del megapuerto en sí, sino también la implementación de sistemas de transporte eficientes, mejoras en la irrigación y la creación de parques industriales. Uno de los aspectos más prometedores de este proyecto es su potencial para convertirse en un puente logístico que facilite las exportaciones desde Sudamérica hacia Asia. Para fortalecer aún más el comercio, se están contemplando planes para la construcción de un aeropuerto y una ruta férrea que amplíen las conexiones comerciales y de transporte. Pero pasemos al puerto de Corío como centro logístico en expansión, podría tener un impacto significativo en toda la región. Generaría empleo y contribuiría al desarrollo económico. Este proyecto, al facilitar las exportaciones desde Sudamérica hacia Asia, podría transformarse en un nuevo epicentro comercial que reconfigure la dinámica económica de la región.
En última instancia, la creciente expansión china en América Latina está ejerciendo una influencia transformadora en la dinámica comercial de la región. A través de megaproyectos como Goryeo y la búsqueda de lazos más sólidos, China está contribuyendo a la reconfiguración de los flujos comerciales y a la consolidación de nuevos centros de comercio y logística en Latinoamérica. La playa de Goryeo no fue elegida de forma aleatoria. Ya se hizo un estudio de todo el litoral del Perú para encontrar un sitio ideal donde anclen grandes buques y a la vez estén protegidos de los oleajes. La zona de Goryeo reunía todas estas condiciones. Aunque se presentan demoras en evaluación, se ha dado visto bueno para su construcción. Hoy Chile se adelantó y está concretando el mejoramiento de sus puertos en Antofagasta y Arica para ofrecer un punto de exportación hacia China para la soya brasileña. Aunque para los peruanos solo con el potencial de producción minera del sur, de 70 millones de toneladas de mineral, se podría cubrir la demanda de Goryeo. ¿Y tú qué piensas de este nuevo proyecto, y de la inversión china con puertos como el de Chancay? Deja tus comentarios.